Hola, soy Mar de Fondes Antips y hoy entrevistamos a Emilio Márquez, emprendedor, Business Angels, profesor de Actívate con Google, youtuber sobre negocios digitales y un gran networker. Hola Emilio, Muy buenas tardes. buenas tardes. ¿Nos podrías resumir un poco tu trayectoria profesional en el mundo de los negocios digitales? Pues los negocios digitales me vienen como pasión desde que era muy pequeñito, en el cual me regalaron mis padres un Spectrum de 48K de memoria, o sea, prácticamente tenía aquello teclas de goma. La pasión por Internet e informática fue prácticamente inmediata y en 1992, en cuanto había disponibilidad, conseguí mi primer router de acceso a la FidoNet, Bulletin Board System, con lo cual llevo desde el 92 en redes telemáticas, inmediatamente entré en Internet, creé mis primeros negocios y aquello derivó, cuando me fue muy bien, derivó en ser Business Angel y cuando no derivó tan bien, porque el mundo del emprendedor tiene sus momentos buenos y sus momentos malos, los momentos más complejos conocí eso de conectar profesionales y empresas porque llevaba toda la vida en Internet y vi que eso de conectar a los unos con los otros se me daba bastante bien, con lo cual por aquí llevo 20 y pico añitos aproximadamente. Muy bien. Tu último rol, por decirlo de alguna manera, es el de profesor. Bueno, al menos yo es lo que la novedad que he visto últimamente. ¿Qué estás enseñando a nivel de como profesor y qué crees que es lo más importante que estás intentando transmitir a tus alumnos? Pues en distintos cursos de formación para emprendedores estoy enseñando comercio electrónico, marketing digital, marca personal y aparte del rol como profesor en distintas escuelas de negocios, aquella faceta que me está satisfaciendo en mayor medida es la de ser mentor de emprendedores para compartir aquellos motivos por los cuales a mí me fue bien para que lo repliquen y lo mejoren y aquellos motivos por los que no me fue nada bien para que precisamente no caigan en mis mismos errores. Con lo cual, el ser mentor de emprendedores en este momento me satisface bastante, aparte de los roles habituales que ya realizo de youtuber, tener una presencia bastante fuerte en Internet y siempre intentando aprender todo lo posible, enseñar aquello que se ha aprendido durante tantos años y en la medida de lo posible compartir conocimientos porque así la comunidad se hace mucho más fuerte y se pueden hacer muchos más proyectos interesantes. Ujú. ¿Qué tipo de consejos das como mentor o intentando transmitir tu experiencia? ¿Qué tipo de consejos das de intentar no hacer esto o a mí me he ido mal con esto o para mí fue muy Pues importante prestar atención a eso? ¿Qué tipo de consejos son los más habituales? resolviendo siempre a los más básicos, hay que tener en cuenta que hay que siempre valorar que el cliente debe ser el centro absoluto de toda nuestra estrategia, que tener clientes en muchas ocasiones nos va a resultar mucho más interesante que tener incluso los primeros inversores, que hay que comunicarse y una comunicación bidireccional entre emprendedor y proyecto con respecto a los consumidores y los usuarios, donde como las normas más básicas para mí son precisamente esas, el dialogar, el escuchar, el hablar con nuestros clientes, entenderlo, si realmente la proposición única de valor, aquello por lo cual nos queremos distinguir, es realmente interesante para el comprador, no para nosotros como emprendedor, porque nosotros podemos como emprendedores decir, mira, me resuelve una idea, la mía, mi problema, pero ¿hay algún usuario dispuesto a pagar dinero por que le resuelvan eso que tú desarrollas como idea? Y es más, ¿está dispuesto el cliente a pagar aquella cantidad que necesitamos para ser rentables? Con lo cual, el empezar en los básicos, controlar mucho precisamente el tener clientes, el crecer a un ritmo adecuado, no morir de éxito y siempre con muchísimo diálogo con el cliente, que es el que nos va a enseñar precisamente tanto con la metodología bastante de moda, Lean Startup, él dialogando con esos usuarios, son los que nos van a enseñar precisamente si nuestro modelo de negocio es el adecuado o estamos yendo por un camino equivocado que podemos corregir inmediatamente. Ujú. ¿Y cuál dirías que es la mayor preocupación que te transmiten los
los emprendedores con los que hablas? Pues la mayor preocupación es esto es muy grande, esto es muy complejo, esto es complicado, ¿por dónde empiezo? Entonces, a partir de ahí, lo que hay que plantear es una labor de estudiar realmente si tu idea es validarla, y de hecho validarla lo antes posible con clientes reales, porque el emprendedor puede tener una idea más o menos buena, sus mentores podemos querer guiarle adecuadamente, pero al final aquí el único que tiene verdadero poder de juicio y el único que tiene la razón son los clientes. Con lo cual, los emprendedores se encuentran perdidos, pero también hay que tener en cuenta que a lo largo de los años que llevo tratando con emprendedores, tanto a nivel de invertirles como mentorizarles, he notado una evolución positiva hacia una mayor preparación. Ya hay muchísimos cursos, muchísima formación, muchísimo material didáctico, hay mucho publicado que hace que esos emprendedores hoy respecto a hace unos años ha evolucionado, saben muchísimo mejor precisamente el terreno que pisan esos emprendedores y personalmente las ideas últimas que me están enseñando las veo mucho más formadas, mucho más fundamentadas y con mayores posibilidades de tener éxito, ya sea un autoempleo donde tú tienes para ti y poca gente más, pues se puede tener un empleo garantizado de calidad en modo autoempleo o una empresa que sea escalable, que pueda ser global, que pueda llegar a ofrecer en muy poco tiempo productos al mundo entero, donde tenemos 3.200 millones de consumidores que pueden consumir el producto de nuestra startup escalable, con lo cual yo comentaría que lo que es la evolución del emprendedor en los últimos tiempos está a estar mucho más preparado, sabe muy bien qué es eso de la escalabilidad, de los retos globales y le veo mucho más preparado que los emprendedores que me encontraba hace simplemente un lustro. Ujú. ¿Ha cambiado mucho el ecosistema emprendedor? Dices que ha habido mucha más, están mucho más formados, hay más ambición. En todos los ¿Qué, sentidos. qué le falta al ecosistema emprendedor español, si es que le falta algo, Tener para destacar a nivel internacional? Pues en realidad es que hay que valorarse como lo que somos, que es un mercado relativamente pequeñito. En el idioma español, México tiene más hispanohablantes que España. Ujú. Posiblemente estamos hablando que Estados Unidos tiene más usuarios hispanohablantes, con lo cual España sería el tercer país del mundo del idioma español, teniendo en cuenta que el idioma de los negocios es el inglés. Entonces hay que tener en cuenta que tenemos un ecosistema de un tamaño limitado que para que realmente funcione un ecosistema emprendedor, el único sitio del mundo donde funciona realmente en Silicon Valley, porque ya llevan tantos años realizando los emprendedores los llamados exits o salida de la empresa, de su inversión con un retorno de la inversión muy positivo. Los business angel, venture capital que invirtieron también tienen un retorno positivo. Eso refuerza que hay mucho dinero porque hay grandes operaciones, que esos mismos emprendedores se vuelven a convertir en inversores y aquel venture capital o business angel que ha recibido un retorno de éxito de una inversión vuelve a invertir, con lo cual hay una sinergia inversor-emprendedor absolutamente increíblemente positiva en Silicon Valley. Otro posible polo de emprendimiento muy interesante es el israelí, donde es un mercado profundamente pequeño, pero donde su cultura les hace que empresas de un mismo ecosistema trabajan de una forma muy colaborativa, muy estrecha, cosa que en España yo por el momento lo veo muy complicado, que a la primera de cambio podamos hablar con nuestra competencia, abrir nuestros códigos, nuestro fondo de comercio más importante, como puedan ser el copyright de nuestro desarrollo, compartirlo abiertamente con los otros emprendedores, que es el modelo israelí muy complicado de replicar. Con lo cual, a partir de ahí, en cada ciudad europea se quiere mantener el modelo Silicon Valley. En Europa tenemos Londres primera, Berlín segunda, París tercera, Ámsterdam cuarta, Madrid, Barcelona quinta y sexta, con lo cual ya estamos hablando que en España ya tenemos dos Silicon Valley más cada una de las regiones,
todas las comunidades autónomas quieren tener su Silicon Valley. Y aparte, todas las grandes ciudades europeas quieren ser Silicon Valley. Pero es que Silicon Valley en Estados Unidos solo hay uno, en San Francisco. Bueno, pero hay Y focos también en Nueva York y en sí, otros, en Miami, en pero otros en puntos. las diferencias entre las valoraciones y el cantidad de dinero que se mueve en Nueva York en startups con respecto a Silicon Valley, estamos hablando de 1 a 10. O Ujú. sea, la propia Estados Unidos, que es un mercado infinitamente mayor que el español, estamos hablando de que realmente Silicon Valley, uno, y Nueva York, que es la capital mundial del dinero, está a un largo recorrido, con lo cual el que cada región en España o el que cada gran ciudad europea intente ser un Silicon Valley, pues yo creo que toda Europa podría tener una Silicon Valley si nos esforzáramos juntos. Pero en la situación actual, con el tamaño, somos un montón de pequeñas tribus intentando ser como el mejor del mundo, que en este caso es Silicon Valley. Es un poquitín complicado. Ujú. Y a nivel de... hay un factor fundamental que es el tema del dinero, y aquí te pregunto por varios puntos de vista. Uno es, los emprendedores están muy preocupados por el tema financiación. Antes me comentabas que estaban muy focalizados, los estabas educando mucho en el tema de foco en el cliente, pero no me has Sí. hablado del tema financiación. Y por El, otro lado, desde el punto de vista de los inversores, hay ese debate de si hay una burbuja de financiación, de valoraciones y tal. Tú que estás un poco en los dos, la, en el eje intermedio. Vale, yo que estoy en vivo como vivo en los dos lados, comentarte, a ver, hay mucha financiación, pero mucha como nunca ha habido en España, Ujú, pero solo por la propia ley de Pareto, el 20% de los proyectos se llevarán el 80% de la financiación, con lo cual el común de los mortales emprendedores conseguirá todo acceder a ese flujo inmenso de financiación, no. Pero si te acabo de decir que hay mucha financiación como nunca, ya, ujú. pero no se reparte de forma igualitaria. O sea, los mejores proyectos se llevan la mayor parte de financiación y de hecho aquí ten en cuenta que en España los proyectos están madurando, están creciendo. Tenemos un Wallapop, tenemos un Johan Talent que están empezando a recibir decenas y centenares de millones de euros de inversión que no se llevan otros proyectos y los mejores tienen absolutamente cola de inversores para meterle financiación, pero también, como diría Rodolfo Carpentier, hay proyectos invertibles y hay proyectos que no lo son. Hay una cantidad infinita de proyectos que realmente yo veo que al final tienen que ser un autoempleo muy bien pagado, con 2, 3, 4 trabajadores que te ayuden a desarrollar el proyecto, que eso no tiene por qué ser en absoluto invertible. Y luego hay proyectos que sí tienen planteamiento de ser globales, que sí tienen posibilidad de acceder no a mucha financiación, a una cantidad de financiación inmensa, como la que no hemos visto nunca anteriormente. Con lo cual, sí, hay mucha financiación, pero solo para los mejores proyectos. Ujú. Con lo cual, eso hay que tener en cuenta que por eso reitero a los emprendedores de que no se preocupen tantísimo por la financiación como que sí deben preocuparse por conseguir esos primeros clientes. Vale. Y está cambiando también el tipo de negocios. Ahora, por ejemplo, hay la moda del fintech, hace unos años era el e-commerce. ¿Cómo vives con el paso Eh, del tiempo, ir viendo es, esas olas es, de eso lo va que con, se lleva? Eso va con justo la segunda pregunta anterior sobre burbujas. A ver, hablar sobre burbuja yo llevo escuchando desde que realmente Netscape hizo su salida a bolsa en el 98-99, que fue el inicio de las burbujas.com. En ese tiempo le ha dado tiempo a crecer y explotar varios tipos de burbujas relacionadas con Internet y en este momento nos encontramos que más que una burbuja global, porque también hay que tener en cuenta que los emprendedores, yo he comentado que están mucho más profesionalizados que antes, pero también nos encontramos que los inversores también están profundamente más profesionalizados y los mejores inversores del mercado no se dejan engañar con burbujas excesivas o con locura de planes de negocio donde el negro sobre blanco lo aguanta todo. Ujú, Lo que sí nos encontramos más que una burbuja generalizada son modas, tendencias, donde hace unos 6, 7 años, pues todo el mundo quería montar una red social y al final
ni Twenty ha sobrevivido, solo nos queda Facebook en el mundo y poco más, o sea, y todo lo demás lo han comprado, o por ejemplo LinkedIn, justo la reciente noticia por parte de Microsoft, y después llegó la del e-commerce, que ya esa se ha prácticamente parado, porque ahora mismo lo que hay son operaciones corporativas de concentración o venta. Y más recientemente pues nos empezamos a encontrar otra moda de el desarrollo de apps, donde para mí personalmente el desarrollo de apps es una commodity. Con dinero y buen software o buenos desarrolladores puedes conseguir tener una muy buena app. Y ya todavía, ya en momento actual, pues nos encontramos el Internet de las cosas, la realidad aumentada, la realidad virtual y la ciberseguridad. Pero son simplemente modas, no tanto burbujas. Porque en realidad cuando nos encontramos una burbuja, lo que suele ocurrir, y también pasó con la de los .com, es que tenemos una serie de creación de expectativas donde creemos que en el año 2001 íbamos a tener 2.000 millones de usuarios en el mundo usando comercio electrónico. Y eso no fue en el 2001, pero sí ha sido en el 2015. Entonces, por ejemplo, planes de negocio como los de Google, como los de eBay, como los de Amazon, pertenecen a aquellos tiempos y hoy día no es que se hayan cumplido esos planes de negocio, es que se han multiplicado y se han superado con creces. Entonces, si tenemos cuidado con esas expectativas, porque si tú dices que vas a estar vendiéndole a 1.000 millones de usuarios en el próximo mes, pues a lo mejor estamos exagerando un poquitín. Pero si tenemos cuidado con las expectativas y tenemos unos números realmente razonables, incluso entrando en un mercado muy en boga, como fue la red social y comercio electrónico y ahora son la realidad aumentada, el Internet de las cosas, si tenemos los pies en la tierra no tenemos por qué acudir al término burbuja. Y cambiando un poco de tema, al tema de networking, te considero un especialista y, bueno, uno de los primeros que conocí que montaba eventos de networking. ¿Ha cambiado el tema del networking en todos estos años? La manera como se hace networking, cómo se hace negocios. Ahora hay herramientas tipo LinkedIn, bueno, hay otras maneras de hacer networking que ya no son tan presenciales. El networking presencial ha cambiado, ahora hay una burbuja de eventos. Bueno, ¿cómo has visto toda esta evolución de eventos, networking, herramientas? Volvemos a utilizar el término burbuja. Lo que sí tienes Evolución, toda la... digámosle así. No, sobreexplotación, te podría decir. ¿Sobreexplotación de números de eventos? Sí, sin duda. Lo que ocurre es como todo. Cuando se plantea uno hacer contactos o conexiones profesionales de confianza, lo que tenemos que medir y razonar es mi ROI cuando asisto a un evento offline. Entonces, ¿va a ser rentable? ¿Voy a tener los contactos que necesito? ¿Voy a resolver mis necesidades acudiendo a ese determinado evento de creación de contactos? Entonces, de hecho, no solo tenemos LinkedIn, tenemos la aplicación Meetup, la cual es absolutamente fantástica. Ya no estamos hablando de 2, 3 eventos al día. Con Meetup estamos hablando de una gran ciudad tipo Madrid y Barcelona de 40, 50, 60 eventos simultáneamente de tecnología en la misma ciudad al mismo tiempo. Y eso, si ya nos vamos a ciudad americana, ya es que nos volvemos absolutamente locos. Entonces, sí, la tecnología ha venido a ayudar en mucho, precisamente, el crear una serie de contactos cualificados y profesionales de confianza de calidad. Lo que ocurre es que ya fuera en el año 2000 o ya sea en el año 2020, tenemos que plantearnos, ¿mi participación en ese evento me va a ser rentable? ¿Tengo un storytelling o una historia que compartir que sea interesante, atractiva y que me consiga una visibilidad adecuada y de calidad frente a los demás? ¿Tengo claro cuáles son mis objetivos? ¿Sé a quién atacar? ¿He hecho mis deberes? Y lo de la pregunta de si has hecho tus deberes antes de ir a un evento, ¿te la podré hacer en el año 2000 o te la podré hacer en el año 2020? ¿Estás haciendo tus deberes antes de ir a un evento? Que son bastante amplios, porque no es solo ir al evento, es el trabajo previo de saber a quién vas a contactar, cuáles son tus objetivos, cómo lo vamos a conseguir, cómo voy a exponerme ante los demás, cómo voy a conseguir esa visibilidad. Y en el 2020 te voy a hacer la misma cuestión. ¿Has hecho tus deberes previos?
¿Estás preparado para el propio evento? ¿Vas a hacer el post-evento de una forma adecuada? ¿Les vas a escribir en poco tiempo? ¿Tienes algo claro que comentarles? Y en cualquier caso, ya estemos en el 2000, el 2020 o el 2040, aunque eso es excederme en mi momento futurístico, el planteamiento es, ¿se va a ser necesario el verse las caras? Sí, por supuesto. Tomará, salvo que haya problemas mayores, lo ideal siempre sería que nos veamos por internet, interactuemos, tenemos Skype, tenemos Hangout, pero el verse las caras en persona siempre es muy recomendable, porque una relación 100% online siempre le faltará el que al menos nos hayamos visto una o dos veces en persona en nuestra vida, nos veamos hablar, nos veamos respirar, nos miremos a los ojos y diga, pues el Marc o el Emilio creo que son profesionales de confianza. Y eso solo se consigue en realidad, al 100%, solo se consigue viéndose alguna vez en persona. Con lo cual la mezcla online-offline siempre va a ser bastante interesante. ¿Y algún otro consejo para hacer networking, o sea, para los emprendedores, aparte de hacer los deberes que comentabas antes? Pues plantearse que hay que conseguir nuestro objetivo, conseguir visibilidad, dialogar con aquel que nos encontramos, ser capaces de entender que las colaboraciones y sinergias son mucho más allá de simplemente te haces mi cliente, porque creando una buena reputación, ayudando a los demás, siendo generoso, contactando por redes sociales y entendiendo que puede necesitar un contacto nuestro, intentando practicar esa generosidad echándonos la mano, siempre que no me cueste dinero, porque no te voy a ayudar. Entonces, el crearnos una reputación de buena calidad, hay que tener en cuenta que es uno de los mejores pasos precisamente para que ese marketing boca a oreja o ese marketing reputacional sirva. Entonces, no solo hacer los deberes, sino plantearnos que tenemos que cuidar una reputación labrada día a día de esfuerzo y de trabajo, dialogando, consiguiendo visibilidad, practicando generosidad y a partir de ahí planteándonos conseguir el objetivo último, que es conseguir relaciones profesionales de confianza, porque no es coleccionar contactos, no es coleccionar personas como si fuéramos cromos de coleccionismo. No, es personas que confíen en ti, que tú puedas confiar en ellas y se puedan conseguir que las cosas realmente ocurran. Ese es el verdadero quid de la cuestión cuando planteamos ir a conseguir buenos contactos profesionales. Ujú. Y a nivel más general, ¿algún otro consejo a emprendedores que nos estén escuchando? Pues que se preparen muchísimo, que cada vez la competencia es más complicada, dura, que aquellos años dorados donde uno llegaba y tenía muchísima suerte y aquello era un bombazo sin hacer nada, eso ya pasó. Donde hoy día la competencia está igual o mejor preparada que nosotros para copiarnos el modelo de negocio y mejorar sobre nuestro propio producto, con lo cual yo diría plantearnos cuál es realmente aquel punto en el cual nosotros somos indispensables para que una idea funcione, cuál es el punto en la cadena de valor donde somos indispensables y a partir de ahí plantearnos cómo vamos a conseguir que los clientes realmente nos adoren, conseguir su corazoncito, lo cual es totalmente importante en esta situación, y plantearnos que la competencia está ahí para ser dura, para ser realmente complicada y ponernos las cosas realmente difíciles, pero no hay que tenerle miedo. Al contrario, la competencia nos hará mejorar, nos hará crecer y nosotros, en cuanto que estemos espoleados por un mercado que realmente cada vez es más competitivo, estaremos impulsados a ser mejores cada vez. En realidad, la competencia nos hará mejores. Ujú. Pues Emilio, muchas gracias por compartir toda tu experiencia y consejos Un placer. y muchas gracias por haber Pues, estado aquí con nosotros esta tarde. pues nos vemos en redes sociales y para lo que quiera la audiencia, encontrarme en redes, @Emilio Márquez, me vais a encontrar fácilmente o nos encontramos en mi blog, emiliomarquez.com. Genial. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Vale, saludos.